Un Estado laico es un Estado secular, donde ni la política ni la religión se mezclan, donde las decisiones son tomadas sin beneficiar a una religión, donde todos los ciudadanos son tratados por iguales, donde las autoridades políticas no deben adherirse públicamente a una religión, ni la religión debe influir en las decisiones políticas. El Estado laico debe permanecer neutral con relación a la religión, por lo que no debe ejercer apoyo ni oposición a ninguna asociación religiosa. ¿Es correcto apoyar la moción de que se lea la Biblia en los centros públicos? ¿Sí o no? Acompáñanos en esta reflexión. Hace muchos años, una buena cantidad de naciones eran confesionales, es decir, que tomaban y reconocían a una religión oficial, y ésta influía en las decisiones del Estado, ya que se mezclaba en política y ejercía control sobre los gobernantes. Y de una manera recíproca, el Estado podía interferir en las decisiones de la religión. Hoy en día, la mayoría de las naciones se declaran laicas, sobre todo después de la Revolución Francesa. Uno de los propósitos del Estado laico es evitar la discriminación por asuntos religiosos, pero con el limpio juicio de no favorecer a ninguna confesión religiosa, ya que esto violentaría el Estado laico, donde no se reconoce a ninguna religión oficial de Estado. Hoy se debaten asuntos de suma importancia en diferentes naciones, donde claramente se intenta violentar el Estado laico, tratando de mezclar lo religioso con lo secular, como lo es en la educación pública, al introducir la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Usted me dirá, ¿qué de malo hay que se lea la Biblia en escuelas públicas? Aparentemente es algo bueno, pero he aquí el trasfondo de dicha iniciativa, que pretende beneficiar a algunas denominaciones religiosas, excluyendo a otras. Además, imponiendo y lesionando el derecho a la libertad de pensamiento, ya que no solo será la lectura de la Biblia, sino también la interpretación será en base a una confesión religiosa, que el alumno no decidió, no escogió, sino que se ve obligado a aceptar dicha práctica, violentando claramente su derecho constitucional a ejercer y aceptar por su propia voluntad la creencia que más le convenga. Estas iniciativas, promovidas especialmente por el catolicismo y diferentes confraternidades, erosionan la libertad de conciencia y la libertad de religión, derechos establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, me preguntará, ¿por qué no es bueno aceptar la lectura de la Biblia en las escuelas públicas? Si el deseo de todo creyente es que se conozcan las Sagradas Escrituras, es verdad. Nuestro deseo es proclamar la verdad del Evangelio, pero el verdadero cristiano debe diferenciar entre los deberes y obligaciones del Estado y los deberes y obligaciones del ciudadano. El deber del Estado laico no es impartir religión, es defender la libertad de religión, es mantener la neutralidad en temas religiosos. Los ciudadanos debemos estar apercibidos de defender nuestros derechos y comprender que el deber de instruir en la religión es derecho de las iglesias, y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de escoger, sin ser presionados, la confesión religiosa que más nos guste, la que tú desees. Ahora bien, imaginemos por un momento que sea el Estado el que te diga cuál es la religión que debes creer, cuál es la religión que debes profesar. ¿No se está violentando y erosionando tu derecho a escoger? Inconscientemente se te está privando de tu libertad de conciencia, solo porque la influencia de algunas confesiones religiosas con el Estado intentan perpetuarse en el poder, usando sus conexiones políticas, intentando volver a los tiempos de antaño, donde habían crucifijos en las paredes de las escuelas, donde debías rezar y persignarte, y si no lo hacías, eras castigado. Claramente el catolicismo, al ver que cada vez va en decadencia por la esterilidad de su mensaje, no le queda de otra. No le queda de otra que recurrir nuevamente a la imposición de su creencia, promoviendo estas clases de nociones como la lectura de la Biblia en los centros educativos. Jesucristo no ocupó de la imposición para predicar su mensaje. Él respetó el libre derecho de conciencia del ser humano y dejó muy clara su postura con relación al Estado y a la Iglesia, cuando dijo: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios».
No mezcló lo santo con lo secular. Son cosas incompatibles. La educación secular es dada en las escuelas y es un deber del Estado laico. La enseñanza primaria, laica, obligatoria y gratuita, ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación religiosa es impartida en las diferentes iglesias y esta es escogida y aceptada por el libre derecho a elegir. El Estado laico debe también preservar el derecho a profesar una religión y a no profesar también una religión. Estos son pilares fundamentales que permiten la libertad de conciencia en un país, donde se pueda predicar libremente, sin que sea impuesta una religión oficial, como lo fue en antaño. Un verdadero creyente es respetuoso de los derechos fundamentales de la sociedad. Vela porque sus derechos no sean violentados. Por eso, alcemos nuestra voz ante cualquier acto que quiera quebrantar nuestra libertad de conciencia. Digamos sí al Estado laico, sí a la educación laica, no a la imposición de una religión, sí a la libertad de conciencia. Hasta el próximo video, Dios les bendiga.